¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de las elecciones que han ido a segunda ronda en lo que va de nuestro siglo. En el 2002 se da la primera elección que va a segundo turno porque ninguno de los dos candidatos alcanza lo que establece el artículo constitucional de un 40%. Ni don Abel Pacheco del partido Unidad Social Cristiana ni Rolando Araya Monge alcanzaron ese porcentaje. De manera que se va a lo que digamos en la práctica electoral universal se llama un balotaje, una segunda ronda electoral donde los resultados de la primera solo cuentan para elegir los diputados y entonces los candidatos presidenciales y vicepresidentes arrancan un nuevo proceso electoral que concluirá con un presidente. En esta elección del año 2002 ganó don Abel Pacheco. De ahí luego pasamos a una elección muy interesante por lo atípica que fue la elección entre Luis Guillermo Solís y Johnny Araya Monge. Por cierto, dos candidatos jóvenes, 56 años cada uno. En aquel entonces, en la primera ronda, ninguno de los dos candidatos alcanzó el porcentaje y se fue a una segunda ronda atípica porque pocos días después don Johnny Araya Monge, que en las encuestas de este periodo aparecía como el candidato fuerte a ganar las elecciones, junto con su equipo de campaña, deciden retirarse de las elecciones. Sin embargo, el artículo constitucional que rige estos procesos electorales de segunda ronda establece muy claramente que no se puede renunciar. De manera que lo que hizo don Johnny Araya fue no hacer publicidad, no hubo gastos en publicidad y de igual manera tampoco se presentó a votar, siendo entonces el presidente electo don Luis Guillermo Solís. La otra elección, que es la más reciente, la del 2018, enfrentó dos candidatos de dos partidos nuevos. Ya ahí no estaba ni la Unidad Social Cristiana ni estaba el PAC, aunque el PAC había obtenido la presidencia por primera vez con el candidato Luis Guillermo Solís. Se presentan los Alvarados. Fabricio Alvarado, que era el candidato que las encuestas y la popularidad con que había enfrentado la primera ronda lo hacían ver como un candidato potencialmente ganador de una segunda ronda, y Carlos Alvarado, en representación del Partido Acción Ciudadana, van en abril de ese año, al primer domingo de abril, que es la fecha que se establece, el primer domingo de abril, van a esa segunda ronda
Y hubo temas interesantes que movieron la votación en Costa Rica. El tema religioso aquí jugó un papel fundamental porque el partido Restauración Nacional, el partido de Fabricio, se involucró en discusiones de tipo religioso, notablemente de su práctica religiosa como evangélico, como muy ligado a las iglesias. Entonces el partido Restauración, la población de Costa Rica le cobró, digamos, esa fuerte militancia religiosa, y el voto popular se volcó por Carlos Araya. Carlos Alvarado, por el candidato Carlos Alvarado Quesada, quien ganó las elecciones con un amplio porcentaje, un 60.6%. Y llegamos a las nuevas elecciones de este año del 2022, en donde aparecen entonces dos candidatos: don Rodrigo Chávez, de un nuevo partido, de un partido emergente, llamémoslo así, el Partido Progreso Social Democrático, el Partido Progreso Social Democrático, que encabeza Rodrigo Chávez, lo lleva a ocupar la segunda posición en las preferencias electorales, y lo tiene en estos momentos en el segundo turno. Y el otro candidato de este segundo turno es José María Figueres. Entre estos dos candidatos saldrá el presidente de la República. Es muy interesante porque la ley, digamos que digamos la normativa constitucional referente al Tribunal Supremo de Elecciones, digamos que es un órgano autónomo, define que, por ejemplo, en caso de empate en una segunda vuelta, gana el candidato de mayor edad, que sería don José María. Don José María tiene 68 años y Rodrigo Chávez tiene 60 años. Sería insólito, ¿verdad? Sería algo relativamente insólito en las elecciones de Costa Rica. Pero en general las observaciones que voy a hacer, digamos, sobre lo que he visto en el comportamiento de estas elecciones de segundo grado, es que mayoritariamente nunca en segundas elecciones ha ganado el favorito. Pareciera ser que, no sé, uno podría decir el desgaste político, el trabajo, la inversión de capitales en publicidad, todo lo que significa, digamos, liderar, digamos, un proceso en primera vuelta, en este caso un proceso con 25 candidatos, produce algún desgaste, provoca, como lo provocó en el caso de José María, el anuncio previo de un gabinete, digamos, en algunos de los campos claves de lo que es un gobierno, ¿verdad? En tanto que en este caso, Rodrigo Chávez, un candidato emergente, digamos, que si bien es cierto había ocupado el Ministerio de Hacienda durante la administración de Alvarado,
Fue un periodo corto, no hubo mucho tiempo, digamos, para conocer su estilo de, digamos, de gobierno, y muy rápidamente renuncia. Es una renuncia que el candidato pone y emerge en estas elecciones con un partido nuevo y con muchas caras nuevas detrás de él, digamos, sus diputados, su equipo, digamos, que lo ha reforzado, pero muy fuertemente, la periodista Pilar Cisneros, digamos que ha jugado un papel importante, y las alianzas que viene haciendo. El sábado estuve viendo su trabajo en la provincia de Punta Arenas, donde una regidora del Partido Liberación Nacional se suma a su campaña. Ya lo había hecho Natalia Díaz. Entonces viene en una política, digamos, muy fuerte, digamos, de picar votos, digamos, de los otros 23 partidos, y de ese 40% de los electores que no fueron a votar, ¿verdad? El abstencionismo, ¿verdad? Y picarle votos a los partidos que, por ejemplo, Feinsack decía no querer estar presente en esta segunda ronda, en esa segunda ronda, no llamar a su electorado a que apoye a ningún candidato, sino que sea cada individuo el que tome la decisión. Eso favorece de alguna manera a Rodrigo Chávez en su posibilidad de picar más votos. Liberación Nacional, por ser un partido más antiguo, más sólido en su historia, está comprometido a trabajar más con sus bases, y a que su oferta, digamos, de los puestos de gobierno tengan que ser para gente que está dentro de la estructura del partido. Estas normas generalmente no se aplican para los nuevos partidos. Los nuevos partidos pueden tomar fuerzas, digamos, de lo que ellos consideran idóneo para sus el ejercicio de su poder. De manera que estamos en un panorama que es muy interesante, porque si hacemos la suma de todas las segundas rondas, Liberación Nacional no ha ganado una sola de las segundas rondas que hemos tenido en lo que va del año 2002, donde ha sido ya frecuente, excepción hecha del gobierno de el presidente Arias y de doña Laura. Las demás elecciones han ido a segundo escrutinio, y en ese segundo escrutinio Liberación Nacional ha sido fuertemente golpeado. Tanto que en uno de estos, ¿verdad? Notablemente en el de Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, no estuvo presente Liberación Nacional. De manera tal que eso nos deja ver que las segundas rondas no son buenas para Liberación Nacional. Es solo una constatación histórica, pero la historia necesariamente no siempre se repite en los mismos sentidos, ¿verdad? Esto aquí son decisiones de nosotros los ciudadanos, son decisiones nuestras de quién nos va a gobernar, de a quién queremos de presidente. Y bueno, ese es el comentario que quería dejarles en este domingo. Desearles un feliz día. Si les gusta el comentario, le dan a la campanita, y si se suscriben, se les agradece. Aquí yo he estado
dándole seguimiento, tratando de corregir algunas cosas en el equipo de grabación que tengo, que es muy paupérrimo, porque en realidad no estaba preparado para esto, debo reconocerlo, preparado con el equipo tecnológico, ¿verdad? Que se requiere. Aquí lo hago desde mi casa, pero lo hago con mucho deseo y mucha voluntad de colaborar con ustedes, brindándoles información veraz, desde mi perspectiva como historiador, como analista, como hombre que ha vivido en muchos países, que fui educado en Francia, que tuve oportunidad de trabajar en los Estados Unidos y en casi todos los países de América Latina, en donde estuve en congresos. De manera que alguna experiencia y algún interés siempre he tenido en el estudio de la política. Eso sí, no soy un hombre del mundo de la política. Soy un observador político. Muchas gracias, nos vemos y feliz día.